Bienvenido a la continuación de estas reflexiones sobre atención primaria en salud que se han convertido en uno de los temas más divulgados y seguramente poco controvertidos de la reforma de la seguridad social o del sistema de salud de Colombia propuesto por el presidente Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho. Digo que menos controvertidos porque atención primaria en salud posiblemente no tenga detractores científicos, no tiene enemigos políticos, no tiene enemigos que deseen que no se desarrolle como concepto, como práctica fundamental de los sistemas de salud en todo el mundo. La atención primaria en salud tomó su primer impulso, su primer despegue a los sistemas de salud, a ese cosmos de instituciones que prestan servicios para curar enfermedades con la declaración de Alma Ata en 1978. Y quiero referirme a esta declaración porque primero en reflexión anterior mencioné que la atención primaria en salud de 1978 de Alma Ata es muy diferente y debe ser muy diferente a la atención o a la propuesta de atención primaria en salud del año 2023 y en lo que siga de este siglo. Tienen que ser muy distintas, no podemos ofrecer lo mismo. Sin embargo, me puse a la tarea de indagar un poco más sobre esa declaración de Alma Ata de hace 45 años. Y me encontré con aspectos muy importantes del entorno político de esos años que explican, no solo en gran medida, sino explican la unidad o, mejor dicho, explican cada uno de los componentes de la atención primaria en salud de hace 45 años y que la convirtieron en una gran política mundial. Muchos de los términos que aquí voy a mencionar y que están en la propuesta de Alma Ata y me di a la tarea, como digo, de indagar un poco más, hacen parte de las discusiones políticas de esa época, de finales de la década del 70, que, entre otras cosas, fue la segunda década para el desarrollo planteada por la Organización de las Naciones Unidas, la década del 70. Entre otras cosas, planteaba en esa década el desarme mundial. Fíjese usted a dónde estamos llegando en una historia tan corta de apenas 45 años. Esa década del 70, los países miembros de la ONU, o sea todos, habían planteado que iban en esos 10 años a ocurrir un desarme mundial. No quiero sino plantearle a usted que piense la calidad de líderes que han sucedido desde los años 70 hasta hoy. Planteaba la ONU que ese dinero que no se iba a invertir en armas, se iba a invertir en desarrollo social, económico de los países
que en ese momento muchos de ellos acababan de ser independientes. Es decir, estamos hablando de una época en que el colonialismo estaba en la conciencia de los líderes de esa época desapareciendo. Yo en ese año de Alma Ata terminaba colegio, no sé, por supuesto, quien me escucha, en qué momento de su vida estaba. Pero yo le puedo asegurar que en esos años ese mensaje no llegaba a nosotros. Al revés, la Guerra Fría solo anunciaba más armas, a pesar de los acuerdos de desarme nuclear, creo que se llamaban el SALT I y SALT II, que trataban de discutir Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego, piense usted que buena parte del fundamento de las grandes ideas sobre las cuales descansó Alma Ata, ya de entrada fueron falsas. Ese dinero jamás se utilizó para el desarrollo de los países recién descolonizados, tampoco para los países que nos habíamos descolonizado unos 140 años antes. Es decir, el dinero con el cual se esperaba que el desarrollo pudiera impulsar iniciativas como el de atención primaria en salud, nunca llegó. Se siguió invirtiendo en armas. Piense usted, para mi gusto y para mi análisis, esto demuestra el fracaso de las grandes políticas de finales o de la última parte del siglo XX. Alma Ata funda también su esperanza en una declaratoria del año 74, en la ONU también. Fíjense, Alma Ata es del año 78. 4 años antes, en la ONU se había convocado a todos los países y se había declarado un nuevo orden económico internacional. Si usted ve la declaración de Alma Ata, en el punto número 3 se señala que gracias a ese nuevo orden económico internacional que estaba comenzando en esa década de los años 70, se va a impulsar, o ese nuevo orden va a servir para que al desarrollarse los países pobres y disminuir la brecha entre pobres y ricos dentro de los países desarrollados, se pueda impulsar también la atención primaria en salud. La atención primaria en salud, cuando se lee vista desde hace 45 años, hoy vista 45 años atrás, da la impresión de que abarca todo. Es impresionante, uno termina a veces o en el medio de la lectura piensa que la atención primaria en salud es tantas cosas, la conexión, la unión, el encadenamiento de tantos factores, que hay momentos en que uno siente que está leyendo una utopía, pues de esas que son más cercanas a un sueño de ojos abiertos que a algo realizable. Pero cuando uno lee ese nuevo o esa proclama de la ONU sobre el nuevo orden económico internacional, que precisamente señala que gracias a que los países ya están, muchos de ellos independientes, habrá que invertir en su desarrollo, ahí empieza a tomar un poco más de cuerpo la atención primaria en salud. Fíjese entonces que la atención primaria en salud no es una innovación política
producto del pensamiento de los funcionarios o de las personas encargadas de los ministerios de salud de todo el mundo, y que se parece más como a la realización práctica del dicho es mejor prevenir que curar, que así fue como la aprendimos nosotros en la universidad, en las facultades de medicina. Suena tan obvio que es mejor prevenir que curar, que es muy apropiado políticamente y prácticamente poner centros de salud en todos los países, en todas las regiones, muy cerca de donde está la persona, para que puedan atender los problemas de salud más frecuentes muy rápido, y de esa manera las personas se curan rápidamente. También se les enseña a prevenir enfermedades, y es un sitio en donde se vacunan a los niños especialmente de las enfermedades que ya se protegen con vacunas. Sí, ese es el punto en el cual emerge a la práctica, a la vida, la atención primaria en salud. Pero cuando uno se ahonda en sus raíces, ya los temas o los profesionales de la salud empiezan a aparecer debajo de ellos una serie de políticas, de propuestas, de planteamientos que son su sustento. Por ejemplo, piense usted que buena parte de ese orden económico internacional nuevo que propone la ONU a mediados de la década del 70 implicaba que los países desarrollados irían a ayudar a desarrollarse a los países menos desarrollados, que terminaron llamándose después tercer mundo, para que con el desarrollo económico y la disminución, lo que la palabra la usan así, la disminución de las brechas entre países ricos y países pobres, y dentro de los países de cada uno, entre sociedades ricas y sociedades pobres, al disminuir esa brecha, es decir, al comenzar a eliminarse, y lo habla así varias veces, eliminarse la pobreza y las causas de la pobreza, era natural que las personas que van saliendo de la pobreza se educan primero que todo, porque si no saben qué es un centro de atención primaria en salud, pues no van a ir. Prefieren ir a otros sitios en donde no les ofrecen posiblemente algo del mismo nivel científico. La misma atención primaria en salud de Alma Ata sugiere considerar las mejores prácticas ancestrales, tradicionales, etcétera, para incorporarlas a la ciencia que se va a estar ofreciendo en los centros de atención primaria en salud. Entonces, fíjese usted que la atención primaria en salud es como un elemento que surge como un fruto maduro de una serie de políticas lanzadas en la ONU a mediados de la década del 70 del siglo pasado, en las que los países desarrollados iban a dejar de invertir tanto en armas e iban a ayudar a los países pobres a desarrollarse, para que al eliminarse la pobreza pronto, porque así lo plantean, que iba a eliminarse pronto antes de finalizar el siglo XX, las sociedades que van saliendo de la pobreza pueden acceder a un servicio de atención primaria en salud que todos los países del mundo deberían comenzar a ofrecer a toda la población, porque de esa forma se lograría la famosa meta de salud para todos en el año 2000. Entonces, fíjese usted que tiene unos componentes que hoy no los estamos viendo desde cuando estudiamos la atención primaria en salud aislada de todo el resto del desarrollo social y político y económico de una sociedad. Continuaremos reflexionando sobre este punto que me ha parecido supremamente importante cuando me he adentrado en el concepto de atención primaria en salud. Muchísimas gracias.